¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Gamboa, bienvenidos a esto que es Inversion Club. El día de hoy simplemente queremos hacer un breve repaso acerca de lo que está sucediendo con el precio de Bitcoin. 23 de diciembre, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y bueno, simplemente quería mostrarles esta gráfica en 4 horas. Pero bueno, antes de entrar a esta gráfica de 4 horas, quiero entrar a esta gráfica en diario porque quiero que vean algo que es bastante interesante, porque mucha gente decía, ¿qué está pasando con el precio? Miren, aquí se hizo una divergencia bajista en el precio. ¿Qué es una divergencia? Cuando la volatilidad versus el precio tienen direcciones contrarias. Si pueden ver aquí, el precio pues tuvo de menor a mayor y la volatilidad de mayor a menor. Entonces aquí se hizo una divergencia bajista que, como pueden ver justamente en este punto, de hecho yo aquí estoy usando un indicador que me muestra que hubo una divergencia, y a partir de este punto pues tuvo una bajada no muy importante, pero sí de consideración. Tuvo una bajada de aproximadamente un 13%, que si esto fuera los mercados tradicionales probablemente podría ser una bajada importante. En el mundo cripto es algo que sucede muy normal. Entonces, para la gente que dice que si ya cambió de tendencia, que si el precio, que esto, aquello, pues simplemente que vean en esta gráfica que es un retroceso normal por una divergencia que estuvo anunciada. Luego, si nos regresamos a la gráfica de 4 horas, nosotros usamos una estrategia que se llama Smart Money Concepts, donde básicamente lo que vemos es donde el precio regresa, donde el precio rebota. Y bueno, aquí tenemos un OB, que es este que está aquí abajo. Podemos ver un OB, les voy a explicar rápidamente qué es este OB. Simplemente estamos viendo cuál es la última vela antes del cambio de tendencia. Es decir, aquí teníamos una bajada y justo en esta vela tuvo un cambio de dirección. Luego, aquí estamos viendo que esta vela es más larga que la vela anterior, y después de esta vela estamos viendo que aquí hay un pequeño gap, es decir, un lugar en donde el precio está teniendo muchas órdenes pendientes. Como ven, el precio de Bitcoin ha llegado varias veces a esta zona, que se conoce como una inducción, y aquí volvió a llegar. Entonces, en este momento volvió a llegar el precio justamente a esta zona, y como ven, tuvo un pequeño rebote que, si lo vemos, ha tenido un rebote de 3.32%. Entonces, lo que yo estoy viendo es que probablemente el precio va a continuar bajista, porque, como ya mencionaba antes, en el gráfico diario tenemos un movimiento bajista. Simplemente creo que probablemente aquí ya hizo suelo, porque vean cuántas veces ha llegado y no lo ha logrado romper. Es decir, estamos teniendo una presión compradora, están haciendo que el precio suba, no lo están dejando que baje. Sin embargo, algo muy importante que quiero que vean es toda la liquidez que tenemos por aquí abajo. Tenemos más liquidez por aquí abajo. ¿Por qué? Porque simplemente estamos viendo que tenemos un gap. Como ya decía, el gap es este pequeño hueco que hay entre velas, que bueno, si luego quieren podemos hacer un video específicamente hablando de qué se tratan los gaps. Pero vean, tenemos un gap por aquí, tenemos un gap por acá, tenemos por aquí otro gap bastante importante. Entonces hay una zona de liquidez bastante importante que puede llegar hasta la zona de los 70. Yo no estoy diciendo que el precio va a bajar ahí, simplemente estoy diciendo que ojo con esta zona, porque tenemos mucha liquidez pendiente. Para fin de año, evidentemente siempre Navidad, siempre diciembre es un mes bajista, porque mucha gente vende para comprar regalos de Navidad, para esto, para aquello. Decide dejar un poco de lado el tema de las inversiones, y normalmente enero empieza de nuevo este bull. Sin embargo, quiero mostrarles la gráfica del Total 3, que es todo el market cap de todas las altcoins, excluyendo a Bitcoin y a Ethereum, que es esta gráfica que estamos viendo en este momento. Y que bueno, fíjense, aquí tuvimos o tenemos este patrón alcista, tenemos una tasa con asa, y este es un movimiento típicamente alcista. ¿Y qué hizo cuando llegó al all time high, es decir, a su máximo histórico? Pues cuando llegó justo a ese punto, vean cómo tuvo un rebote bastante importante de las altcoins. Aquí estamos viendo un retroceso en el mercado de las altcoins de un 25%. Sin embargo, en cuanto llegó a esta zona, vean cómo ha rebotado, ¿no? Entonces aquí podemos empezar a pensar que podemos tener pues una temporada
de altcoins. Regresando al precio de Bitcoin, como les decía, simplemente en este gráfico de 4 horas estamos viendo que ya llegó a este suelo. Entonces se puede pensar dos posibles escenarios dependiendo de lo que suceda. Evidentemente, el 20 de enero, que es cuando Donald Trump entra a la presidencia de los Estados Unidos, probablemente vamos a tener un impulso bastante fuerte en el mundo cripto, porque bueno, si no lo saben, él ha estado hablando de una política pro Bitcoin, está hablando de una política en la cual va a impulsar las criptomonedas en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, creo que simplemente fue un pequeño retroceso para venir a tomar toda esta liquidez que estaba pendiente. Y como ven, esta zona es una zona que ha sido importante porque vean, más o menos desde noviembre, cada vez que ha tocado esta zona ha rebotado. Vuelve a llegar, ha rebotado. Vuelve a llegar, rebotó. Volvió a llegar y ha rebotado. Entonces, hay muchas probabilidades, muchas posibilidades de que el precio vuelva a subir. Evidentemente yo creo que durante la próxima semana y media, es decir, todo lo que resta de 2024, no vamos a tener un movimiento muy fuerte. Y bueno, también otra cosa importante, les quiero mostrar los futuros de Bitcoin. Esta gráfica que están viendo en pantalla son los futuros CME de Bitcoin, es decir, el índice que sigue el precio de Bitcoin, que a diferencia de Bitcoin como tal, que es 7 por 24 nunca cierra, los futuros, al ser parte de los mercados tradicionales, un tipo de ETF, cierran los mercados. Y vean, en esta zona tenemos un gap muy grande, es decir, aquí, déjenme quitar esto un segundito para que vean, aquí tenemos literalmente un hoyo en el precio. ¿Qué significa esto? Significa que el mercado cerró, por ejemplo, un viernes y abrió aquí el lunes. Entonces, toda esta zona que ya tenía marcada sigue estando pendiente. Vean, aquí tenemos muchas órdenes que el precio siempre, siempre, siempre va a mitigar esta zona. Entonces, bueno, simplemente quería dejarles este pequeño video para decirles que no tengan miedo, que el precio de Bitcoin probablemente hará una pequeña corrección. Y bueno, pues nada, a ver cómo cierra el año. Y bueno, pues nada, feliz Navidad para todos y no se les olvide suscribirse a nuestro canal de Telegram, de Instagram y de YouTube.